Buenos días, amada iglesia. ¿Cómo han estado el día de hoy? Venimos gozosos, alegres a la casa del Señor. Cuando yo vengo a la casa del Señor a servirle, yo me siento gozoso. Fíjese. ¿Cómo se siente usted? Gozoso, alegre, ¿verdad? Porque venimos a celebrarle al Señor. No venimos a celebrarle a nadie más que a Él, a darle gloria, honra y poder. Antes de iniciar nuestro mensaje del día de hoy, y vamos a participar también en nuestra Santa Cena, quiero ver si todos ya tienen esta tarjetita que se ha estado anunciando el día de hoy, ¿verdad? Del primer evento a la familia. Le invito a que participe y el que no lo tenga puede levantar su mano. Le invito a que participe, amado hermano, con su familia. Mire, nada es más maravilloso en la vida de ver cómo nuestra familia se involucra dentro de la iglesia local. Es importante entonces no solo nosotros hacerlo, sino que nuestra familia también se involucre. Y la iglesia abre todos estos espacios para que usted participe de esto. Y acuérdese que es un evento totalmente gratis, como todos los eventos que tenemos en esta iglesia, ¿verdad? Son gratis. Así que hay que dejar un poco de espacio, ¿verdad? Para todo esto es importante que estemos aquí apoyando también porque lleva tiempo, hermanos, de programas, ¿verdad? De conseguir expositores. Entonces, venga usted así como ha venido el día de hoy a escuchar la palabra del Señor. Ese día también lo esperamos. También quiero ver si hay más visitas, si hay vistas nuevas, porque al inicio del programa no teníamos visitas. Que nos levanten la mano ahí donde se encuentran, si tenemos visitas nuevas. Allá tenemos a Anita, bienvenido. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Allá también tenemos visitas, bienvenidos. Esta es la casa del Señor, donde ustedes van a recibir palabra de Dios. Incline su rostro, vamos a orar y dedicar este tiempo al Señor. Amado Dios, en esta mañana te agradecemos por tu amor profundo, por tu amor infinito para nuestras vidas. Pedimos, Señor, rogamos, Señor, que seas tú hablándonos a nuestros corazones, nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra cada día. Permite, Señor, que estemos dispuestos a recibir de ti para tu honra y para tu gloria. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Acompáñenme entonces, amada iglesia, al primer texto bíblico de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al 5. Vamos a dar lectura a esta porción de la Biblia, la primera porción de la Biblia, donde vamos a ver la muerte vicaria del Señor Jesucristo por nuestra redención, la segunda parte. En esta primera lectura, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Corintios, le dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Vemos aquí como el apóstol Pablo en estos primeros capítulos escribe a la iglesia de Corintio porque los miembros de la iglesia luchaban por muchos problemas que existen todavía hoy en día, que vemos en muchas iglesias, tal como la falta de unidad, la falta de enseñanza, la inmoralidad, las herejías que se habían levantado de que algunos no creían en la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección y vida. Entonces todo eso a la iglesia traía de división. Aprendemos de esta carta cómo el apóstol Pablo les enseña que deben de estar unidos como iglesia, aprendiendo a hacer las cosas tal cual el Señor las había dejado escritas en su palabra. Recordemos que nosotros somos templos del Espíritu Santo, donde el Señor trabaja en la obra de Él. Nosotros somos parte de una iglesia local, donde los dones deben de ser activados para la gloria del Señor. Entonces, amados hermanos, la importancia de tomar la Santa Cena del Señor dignamente y reconocer la resurrección y muerte de nuestro Señor Jesucristo nos hace a nosotros crecer en esa fe que tenemos, así como lo predicó el apóstol Pablo a los Corintios. Recuerde lo que Pablo les dice siempre en Primera de Corintios, vaya a la siguiente cita, capítulo 15, versículo 19. Les dice el apóstol: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos
de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida nosotros no esperamos parte del Señor, ¿qué más vamos a querer? ¿Qué más vamos a querer nosotros en esta vida? Cuando ya hemos probado el mundo, cuando hemos probado todos sus deleites, nada más, solo al Señor Jesucristo. Esa es una verdad y aprendemos del testimonio de Pablo, que podemos tener esperanza en la gracia de la resurrección de Cristo. Por eso en esos primeros 3 capítulos Pablo les menciona el contenido del Evangelio y el beneficio por el cual ellos tienen ese Evangelio en sus manos. Testifica acerca de Jesucristo, su muerte, la muerte que no fue en vano, fue por nuestros pecados, que resucitó conforme a las Escrituras, dice el apóstol. Amado hermano, la palabra es bien clara y transparente para todos nosotros. Nos enseña que a causa del pecado, la humanidad entera ha sido sentenciada a muerte. Esto debido a que hemos violentado la ley de Dios, hemos infringido la ley de Dios. Los seres humanos somos legalmente culpables ante Dios. Hay que comprender entonces que la ley no pudo justificar a nadie ni lo hará. Solo Cristo puede hacerlo. Necesitamos entonces de esa promesa que fue desde el huerto del Edén. Vemos entonces el propósito aquí de la muerte vicaria del Señor Jesucristo en la cruz. Porque la ley mosaica nos mostraba la sombra de los bienes venideros. Nos mostraba a alguien más mayor que cualquier cosa, está Cristo. Por eso el Cordero inmolado, anunciado desde antes de la fundación del mundo, puede redimir nuestras almas perdidas. Solo así, no hay otra alternativa para el ser humano. Por más que le busque en los placeres del mundo y en otras cosas, no lo encontrará solamente en el Señor Jesucristo. Entonces, es por Cristo, el nuevo pacto, no por la ley, que podemos acercarnos y ser perfectos y tener una buena relación ante Dios. No hay otra forma. Él es el que intercede por nosotros. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Así nos muestra la palabra del Señor. Por eso vemos que Cristo experimentó una muerte que llamó vicaria, como ningún otro ser en este tiempo ni en el tiempo de Él. Vemos entonces el cumplimiento y el propósito divino conforme a la ley, no solo ante Dios, sino ante los hombres. Vemos que Él cumplió también la ley. Tuvo ese reconocimiento pleno del Padre, sin lugar a duda, porque el único sacrificio digno ante Dios era el de su Hijo. No había otro sacrificio. Se podían hacer bajo la ley muchos sacrificios, pero el más digno fue el del Señor Jesucristo. Culminó completamente, selló lo que nosotros no podíamos hacer. Él lo hizo por nosotros. Hebreos capítulo 10 versículo 14. Acompáñenme a ese versículo bíblico. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. ¿A quién le dice? A los santificados. Somos santificados por Cristo, no por nuestras buenas obras, no por lo que hagamos mañana o dejemos de hacer. Es por Cristo que somos santificados, por medio de Él, porque Él es el santo que se ofreció sin pecado alguno en la cruz del Calvario. Amado hermano, si alguien en esta vida se entrega en rescate a otro o por sí mismo, nosotros podríamos ver esto como un significado de una muerte, de un sacrificio nada más, pero no es una muerte vicaria. No lo es delante de Dios, de ninguna manera. Eso es un acto de sacrificio nada más. Pero la muerte de Cristo fue única y especial. ¿Por qué? Porque trajo salvación al ser humano. Trajo vida eterna a cada uno de nosotros. No había otra forma en la cual nosotros podamos expresar lo que la palabra de Dios nos dice. Fue aprobada por Dios como un acto de justicia. Mire, para alcanzar eso necesitaba a alguien santo delante de Dios. Eso era inalcanzable para nosotros. Ese nivel de justicia que Dios pedía, esa exigencia divina, solo Cristo la alcanzó. Usted y yo no lo podíamos hacer, ni nadie más por nosotros. Solo el Señor Jesucristo. Por eso Él es nuestro sustituto delante de Dios. Él es nuestro Salvador.
nuestro Redentor, el que nos ha llevado hacia el Padre y nos ha mostrado su gloria, la gloria que ha resplandecido sobre nosotros. Lo que nuestra carne humana no pudo hacer, Cristo lo hizo. Se encarnó, lo hizo mostrando su amor. Ese es el medio del Evangelio de Cristo, el camino hacia el Padre. No es por una religión, por una figura política, por un representante en esta tierra. Somos redimidos por el Señor Jesucristo, porque Él nos redimió de una muerte a la cual usted y yo íbamos. Usted y yo estábamos condenados a una muerte eterna, pero el Señor vino y nos levantó, nos llevó, nos atrajo hacia Él. Mire bien, Dios juzgó a Cristo por nosotros. Colocó todos sus pecados y mis pecados sobre Cristo. Mis iniquidades sobre Cristo. Mis enfermedades sobre Cristo. Entonces, ¿por qué no darle gloria a Él? ¿Por qué no exaltarlo a Él? Si Él hizo lo que yo no podía, porque yo era inútil. Él lo hizo. Hay que reconocer entonces que solo es por Cristo. El sacrificio vicario de Cristo marcó el final de todos los sacrificios, derramamiento de sangre que había antes o los que pueden haber ahora. Marcó totalmente el fin. Esos sacrificios externos solo reemplazaban algo más, pero Cristo lo hizo todo. Y eso es lo que la palabra nos muestra a nosotros. Mire, algunos siguen a Cristo de manera exterior, nada más. Así. Por decir, yo soy evangélico, yo voy a la iglesia. Pero cuando usted conoce el significado del sacrificio de Cristo, tiene un propósito para usted. ¿Sabe usted lo que significa entonces para su vida? Lo encarna en su corazón. Como iglesia tenemos que aprender a hacer estas cosas. Lo que la Biblia nos manda hacer. Lo que Cristo hizo por nosotros. Algunos lo creen un gran filósofo, un maestro moral y ético. Sin embargo, no creen en su muerte, resurrección y vida. Y que al morir los pudo redimir de sus pecados. Muchos lo pueden ver como un mártir. ¿Cuántos mártires hay en el mundo? Muchos. Pero Cristo no solo fue un mártir. Él vino a dar su vida por nosotros. Por esto es que todas estas cosas que se hacen muchas veces, que no son bíblicas, son incorrectas delante del Señor, no son aceptables delante de Dios. Solo la muerte de Cristo es aceptable, es única. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 29. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Aquí nos menciona la muerte de los primogénitos. Y aconteció, nos dice, que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Hay que recordar algo, que esta fue la última plaga que Dios lanzó contra el faraón. ¿Por qué lo hizo? Para liberar a los israelitas de la esclavitud en la que estaban ellos. Después de esa fatálica, y podemos llamarla así, noche que hubo, Dios destruyó completamente y liberó a su pueblo. Por eso ahora observamos después las fiestas de las Pascuas como un recuerdo permanente para el pueblo de Israel. El Cordero Pascual del Antiguo Testamento, aunque en realidad en aquel tiempo era solo un anuncio del mejor y último Cordero Pascual, Jesucristo mismo. Con su vida, sin pecado alguno, vino y hizo el acto de amor más grande, su muerte en la cruz. Amado hermano, Jesucristo fue capaz de dar todo por cada uno de nosotros. Recuerde que nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva. Y ese pecado, por cualquier cosa, no podíamos quitarlo. Entonces encontramos la seguridad de Cristo en la cruz,
y la seguridad de vida eterna que nos ha dado a nosotros. En el Nuevo Testamento establece una relación que usted la puede ver entre el Cordero Pascual, que es una tipología, y el Cordero Pascual consumado, Jesucristo hombre. Vaya conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Miren lo que la palabra del Señor nos menciona acerca de quién es nuestro Cordero Pascual. Nos dice: limpiad pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fue sacrificado por usted y por mí. No fue por nadie más. También el apóstol Pablo relaciona al Cordero sin defecto alguno, el apóstol Pedro relaciona al Cordero sin defecto alguno del Antiguo Testamento viendo el Nuevo Testamento. Miren lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Aquí llama un cordero sin mancha y sin contaminación. Nos dice: si con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vemos nosotros entonces la exigencia de Dios. Usted y yo no lo podíamos hacer. Cristo sí lo hizo. Por eso nos dice Primera de Pedro 2:22, el cual no se hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dios declaró que todos los hombres que pecaran tienen que morir. Esa es la declaración. Está en el Señor, bíblica, tanto física como espiritualmente. Se puede decir entonces que toda la humanidad, todos nacemos pecadores delante de Dios. No importa el color, la raza, el idioma. Desde que usted nace es pecador delante del Señor. Pero Dios, en su infinita misericordia, que ha tenido para la misma humanidad y su gracia, nos dio a Jesucristo, nos dio una salida para que nosotros podamos encontrar en Él la paz que necesitamos. El derramamiento de sangre de Cristo debe tener un significado maravilloso para el creyente ahora en día. Es Dios quien había declarado que sin derramamiento de sangre no hay remisión. No fue usted, no fui yo, fue Dios mismo que lo dijo. Entonces Cristo tuvo una muerte vicaria sobre la cruz. Él sufrió bajo la ira del Dios divino, santo, como el sustituto nuestro, por nuestros pecados. Ahora Cristo entonces está capacitado, podemos decir, amados hermanos, para ser nuestro redentor, habiendo pagado el precio y habiendo cumplido todos los requisitos de la justicia de Dios, toda la santidad de Dios, todo lo que Dios exigía. Por eso cuando creemos en Él, ocurre esa redención en cada uno de nosotros, porque Él llevó todo en la cruz del Calvario. Todo se aplicó en Él. ¿Cuántos están alegres y gozosos por eso? Porque lo que Cristo hizo por su vida. No les escucho, amados hermanos. Así debe de ser. Usted no debe de venir a la iglesia triste. Sí, tiene problemas, claro que sí. Dificultades, claro que sí. Pero sobre todo cuando usted viene a la iglesia local, venga a adorar al Señor, a su Dios, a su Rey. Venga con una actitud diferente. De esa puerta para allá usted diga: yo vengo a adorar al Señor. Yo no vengo a otra cosa. Yo vengo a recibir de la palabra, me vengo a exponer a la palabra de Dios para que Dios me hable, me ayude, me fortalezca. Hermanos, todos los sufrimientos que vivimos hoy en día son temporales, recuérdenlo, no lo olviden. Son temporales, van a pasar. Pero la promesa del Señor Jesucristo es eterna para usted y para mí. No es que el Señor en algún momento va a decir: ya no te quiero, ya no te amo, o ya no voy a estar contigo. El Señor va a estar ahí. Sus promesas son eternas para usted y para mí.
Por eso debemos gozarnos cada vez que venimos a la iglesia local. Jesucristo nos justificó ante el Padre, experimentó todo, llevó todo en la cruz del Calvario. Vaya conmigo a la lectura de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Miren lo que la palabra de Dios nos dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios por ese sacerdote, por Jesucristo. Él sufrió en carne. ¿Sabe lo que usted está pasando o puede pasar? ¿Quién más que Él lo puede comprender, amado hermano? ¿Quién más que Él? Qué gozo entonces es saber que nuestra salvación no está fundamentada en nosotros mismos, ni en las cosas de este mundo a que nos pase, sino en Dios, quien es fiel por la eternidad. Gloria a Dios por la salvación que tenemos. La muerte vicaria de Cristo nos muestra entonces el acto de amor más profundo del Padre hacia nosotros, los viles pecadores. Tiene un significado simbólico y profundo para nuestras vidas. Por eso podemos descansar en Él. Él es nuestra paz, nuestro descanso, nuestra ayuda. Él nos sostiene. Lo que nosotros no podemos sostener en este mundo, Cristo ya lo hizo. Cristo lo puede hacer. Lo que de su mano se puede caer, del Señor no se va a caer. Él va a estar ahí, con su mano poderosa, auxiliándonos, ayudándonos. Qué maravilloso un Dios así. No es como los dioses que otros creen y adoran. El Dios de nosotros está vivo, no está muerto, amados hermanos. Amén. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que adoramos, que exaltamos y que glorificamos por toda la eternidad. Jesucristo mismo es las primicias, es la Pascua, porque marcó esa liberación para nosotros también, para usted y para mí. Miren lo que nos dice Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él nos libró de ese pecado y de la muerte. Sí, vamos a morir, claro que sí. Pero recuérdese que la segunda muerte ya nosotros no moriremos. Estaremos con el Señor. Nos libraremos de eso. Físicamente desaparecemos de esta tierra, sí. Pero iremos a una eternidad con el Señor. Estaremos con Él. Así que entonces, como la primera Pascua se celebraba en memoria de una fiesta anual, los creyentes ahora conmemoramos la muerte del Señor Jesucristo. ¿A dónde? En la comunidad de los santos, en la iglesia. No es fuera de la iglesia donde usted celebra la muerte y resurrección de Cristo. Es aquí juntos nosotros. No es un rito o una costumbre, amados hermanos. No lo miremos así. Por eso el propósito de la muerte de Cristo debemos de entenderla, porque es para glorificar su nombre. Y debemos hacerlo siempre hasta que Él regrese por segunda vez. Es importante entonces no menospreciar, porque estaremos rechazando entonces lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. La muerte vicaria del Señor Jesucristo tiene consecuencias eternas para todos los creyentes. Juan, capítulo 10, versículo 10. Miren que la liberación más grande jamás realizada es la que Jesús ha hecho por nosotros. El triunfo más grande es la salvación que Él ya nos dio. Juan 10:10. El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir, nos dice. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, amados hermanos. Mire qué precioso. Una vida con el Señor. ¿Estaremos sufriendo en este mundo? Claro que sí. En este momento, ¿qué es lo que estamos sufriendo? Calor,
Sentimos la gran calor, para como que ya estuviéramos en Semana Santa. Ya usted ya está ahí, que ya se ahoga, ¿verdad? Pero imagínese usted, y póngase a pensar, y lo pongo a meditar en este momento, cómo será el infierno cuando usted... Si esto que sentimos así, ya nos quemamos, como que sentimos que ya nos quitamos el traje y todo, pero Dios nos ha liberado de esas, nos ha dado vida eterna en Cristo. Hemos sido liberados, pero eso solo es por medio del Señor Jesucristo. No hay otro medio, no lo hay. Jesucristo vino a morir y se convirtió en el último y final sacrificio perfecto por nuestros pecados. Colosenses capítulo 1, versículo 22. Colosenses capítulo 1, versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No podríamos acercarnos a un Dios santo si no es por medio de Cristo. Porque con nuestros pecados seríamos rechazados. Es más, hermanos, seríamos consumidos delante de la presencia de Dios. Porque Él es un Dios santo, puro. Pero al ver a Cristo ahora en nuestros corazones, Dios nos acepta y nos acerca delante de Él. Es a través de Jesucristo entonces que tenemos la promesa de la vida eterna con Dios. Mire, eso se vuelve efectivo a través de la fe para todos aquellos que han creído en la muerte, resurrección y vida del Señor Jesucristo. No es algo progresivo, no, es ya. Es como cuando a usted le dicen, mire, tiene que ir a pagar algo, pero no hay crédito. Aquí de un solo tiene que darlo. Así fue la muerte del Señor Jesucristo. Fue efectiva para nuestras vidas al momento que venimos a Él. No es que teníamos que ir a pagar una deuda nosotros, aparte de la que ya pagó el Señor Jesucristo. Eso sería negar entonces la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Sería negarlo, amados hermanos. Y eso es lo que enseñan otras religiones. Péguese, haga penitencias, arrodíllese, pague por sus pecados. El Señor Jesucristo ya pagó totalmente para siempre. Fue un pago total, aceptado por el Padre. Qué maravilloso es eso, amados hermanos. Saber de que por gracia hemos sido salvos. Por la gracia que el Señor ha puesto en sus corazones. Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Miren lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Gálatas. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a ¿quiénes? ¿A quiénes? A los creyentes. A usted, a mí, a todos aquellos que hemos creído y a aquellos que creerán en el Señor Jesucristo por la fe. Se nos ha sido dada esa promesa. Estas dos palabras, fe y creer, son cruciales para nuestra salvación. Es a través de creer en el sacrificio vicario de Cristo, derramando su sangre por nosotros, que recibimos esa vida eterna. Si no fuera así, si la resurrección de Cristo hubiera sido una mentira, ¿qué estamos haciendo aquí entonces? ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Qué estamos creyendo entonces? Nuestra fe fuera en vano. Cerramos la iglesia y nos vamos porque aquí. Pero sabemos que Cristo resucitó. Y la palabra de Dios nos dice que está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Qué maravilloso es, amados hermanos. Mire, cuando yo pienso en mi vida atrás y veo lo que Cristo ha hecho por mí, eso me llena de gozo, de alegría. No un gozo que yo puedo producir, porque todo lo que producimos nosotros es malo por nuestra carne caída que tenemos, sino el gozo que el Espíritu Santo produce en mí
y que me ayude en todas las aflicciones y angustias de este mundo. Entonces yo miro las aflicciones y las angustias como algo temporal. Ahí es donde comprendo entonces. Es maravilloso entonces conocer lo que la Escritura nos dice. Miren, Efesios, capítulo 2, versículo del 8 al 9. Y aunque todos lo sabemos y muchas veces lo leemos, tenemos que aprender a darle significado a la palabra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si Jesús realizó la obra de creación, de juicio y de salvación, es porque Él es Dios. Porque nadie podía realizar eso si no era Dios. Y Jesús es Dios. En palabras sencillas, amados hermanos, sin la muerte del Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados, ninguno de nosotros alcanzaría la vida eterna. Estuviéramos condenados ya. Mire Jesús mismo en sus propias palabras, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Y también es conocido por todos. Y nos dice, yo soy, dice Jesús, el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vemos esta declaración del Señor Jesucristo, donde expone la razón de su nacimiento, muerte y resurrección, para proveer un camino al hombre, quien jamás podía llegar a él. No hay otra forma de llegar al Padre si no es por el Hijo. Por eso ahora usted y yo somos llamados hijos de Dios, lo que antes no éramos. ¿Sabe cómo lo llamamos antes? Hijos del diablo. Así dice la palabra. Pero ahora venimos a ser hijos de Dios. No solo creación de Él, somos hijos llamados mediante la fe en Cristo Jesús y su sacrificio vicario en la cruz. Cuando usted acepta esto en arrepentimiento de sus pecados. Por eso siempre el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice lo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, o sea, autoridad de ser hechos hijos de Dios. El Señor nos ha hecho sus hijos, nos cuida, nos guarda del mal de este mundo, porque Él conoce lo que es este mundo. Es traicionero, se va corrompiendo cada día más y más. Él cuida a sus hijos, cuida a su iglesia. Entonces nuestras vidas deben de estar consagradas al servicio de Dios, porque ya no vivimos según la corriente de este mundo, sino según Cristo y su palabra. Mire, cuando Cristo venció la muerte por nosotros, se eliminó el aguijón de la muerte y del pecado. Es decir, ya no seremos juzgados ya más por Dios por nuestros pecados, sino que estamos revestidos de la justicia de Cristo en nuestras vidas. Por eso que el creyente no va a sufrir la segunda muerte, porque ya tiene esa autoridad, potestad sobre Cristo, que Cristo ya dio al creyente vida eterna. Usted y yo somos más que vencedores en el Señor Jesucristo, porque Él nos amó, venció el pecado. Romanos, capítulo 8, del versículo 37 al 38. Mire lo que la palabra de Dios nos muestra aquí. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios.
Por eso es que solo a Dios tenemos que darle gloria, a Cristo darle gloria. Porque Él es la resurrección y la vida, así nos muestra la palabra. Amado hermano, la muerte y resurrección de Jesucristo representa el éxodo definitivo, realizado por el mejor libertador, Dios encarnado, para liberar a su pueblo de sus pecados y otorgarles la salvación y la vida eterna. En la cruz Cristo sufrió como hombre, representándonos a nosotros. Pero por medio de Él tuvimos redención. Él nos rescató. Miren lo que nos dice capítulo 20, versículo 28. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a su vida en rescate por muchos. Jesucristo vino a dar su vida por usted y por mí. Mire, esta es la verdad más gloriosa de nuestra fe. Saber que Dios se encarnó, dio su vida, se sacrificó por nosotros. Estas son las buenas nuevas de salvación que nosotros debemos de anunciar como creyentes. Nuestro gran representante, Cristo Jesús, el Cristo victorioso y resucitado, es soberano. Mire, su conquista sobre la muerte fue permanente y eterna, en beneficio para los creyentes. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Nos afirma la palabra del Señor. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La victoria de Cristo sobre la muerte tiene beneficios eternos para nosotros los creyentes. Ahí radica nuestra fe, radica el evangelio de Cristo. Sin la resurrección de Cristo no hay evangelio en realidad, no hay esperanza alguna. Pero la muerte de Cristo fue el sacrificio voluntario que Él hizo en la cruz, cumpliendo la promesa de rescatarnos. Una promesa que nosotros la podemos ver desde el Génesis y cumplida en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan siempre, capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, dice el Señor Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por lo tanto, la muerte no tenía poder sobre él. Entonces, si Cristo trajo libertad a nuestras almas pecadoras, perdidas y corruptas, que antes estaban en el fango del pecado, solo a Cristo se le debe dar toda autoridad en el cielo y en la tierra. Solo a Él. Por eso nadie puede recibir gloria en este mundo. Solamente el Señor Jesús. El propósito de la muerte de Cristo está revelada, y muchos lo escuchamos nosotros en los signos que entonamos aquí en la iglesia, porque aquí no tenemos signos para usted. Disculpen, hermano, pero es la verdad. Aquí no es para que usted se sienta bien. Aquí es para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando usted escucha ese himno, toca su corazón, toca sus entrañas, porque tiene un propósito para su vida. Le habla del glorioso Rey. Así debe de ser en todo lugar y en todo momento. Los escritores de estos grandes signos que nosotros escuchamos en la iglesia han sido casi todos unánimes en reconocer la muerte y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pagando el pecado en cada uno de nosotros. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 2, del versículo 22 al 24.
Hechos 2, 22 al 24. Dice la palabra del Señor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuesen retenidos por ella. Vemos nosotros entonces que al hablar estas palabras, vemos que Dios mismo, en su soberana voluntad, entregó al Hijo, pero con el propósito de rescatarnos a nosotros, de que seamos libertados, que tengamos esa liberación en Él por medio del pecado. Esto nos muestra entonces que la muerte vicaria del Señor Jesucristo es desde la eternidad hasta la eternidad. Mire, no es que Dios se sacó de la manga ahí, voy a rescatar al hombre. A Dios nada le sorprende, amados hermanos. Él conoce cada paso, cada detalle. Nosotros podemos improvisar muchas cosas como seres humanos. De repente lo hacemos, pero al Señor no le sorprendió eso. Ella tenía planeado eso desde la eternidad hasta la eternidad. Miren lo que nos dice el Salmo 103, 17. Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Ve entonces que Dios ya había trazado un plan. Por eso nosotros como iglesia nos organizamos también. No andamos inventando cosas. Ya todo lo que usted va a ver en el transcurso de todo este año ya está planificado. No es que de momento el pastor dice, vamos a hacer tal cosa. Ya está planificado. Entonces vemos que hay un Dios de orden y nosotros como hijos debemos de hacer lo mismo. Tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. En nuestras familias, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos. Porque como hijos de Dios debemos de darle gloria a Él. No podemos ser una cosa aquí y otra cosa allá. Tenemos que ser lo mismo. Porque representamos el nombre del Señor Jesucristo. Dios trazó un plan divino desde la eternidad para la redención de la humanidad. Él es omnisciente, todo lo sabe desde antes que sucedan las cosas. Antes de que el hombre fallara en el huerto del Edén. Antes de que se separara de la presencia de Dios. Porque el pecado eso fue lo que hizo, separarnos. Trajo muerte a este mundo. Pero Dios consumó todo en Cristo Jesús. Amada iglesia, antes nosotros éramos enemigos de Dios. Pero en su infinita gracia nos amó en Cristo y nos dio salvación. Qué maravilloso saber de que Dios te ha dado salvación y que no ha sido por mis propios méritos. Ha sido por su gracia infinita para mi vida. Ese regalo, esa seguridad que me da en Cristo Jesús, esa garantía absoluta que por su sangre del Cordero inmolado he sido limpio de mis pecados y que una vez estaré con Él, reinando una eternidad. Mire, estas son verdades que deben de encarnarse en nuestros corazones. No caminemos todos cabizbajos. Sí, hay problemas, claro. Pero cuando usted encarna eso en su corazón, fortalece su vida, fortalece su espíritu. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hasta esa promesa nos da el Señor, que Él ya venció.
Dios está dispuesto a perseverarnos, porque Él es poderoso para guardarnos hasta el final de nuestra vida. Él no permitirá que abandonemos el Evangelio o que nos perdamos. La razón es porque Él nos sostiene en su mano poderosa, nos preserva para su propia gloria, para su propia honra. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 38 al 39. Vaya conmigo a esta cita. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucitaré en el día postrero. Ahí usted tiene bien claro. Mire, si nosotros los seres humanos a veces nos perdemos es porque no leemos las escrituras. Es que no ponemos atención a lo que estamos viendo. No meditamos muchas veces. Por eso insistimos nosotros cada año entregarle ese plan de lectura bíblica. Cada año. No para que usted lea y ya estuvo, no, es para que medite. Para que tenga un estudio ahí profundo. Para que podamos entender la escritura. Entonces, la muerte expiatoria de Cristo se convierte para todos los creyentes en el recipiente perfecto y aceptable delante de Dios. Por eso es eterna y no debe de repetirse. Fue de una vez y para siempre. Hebreos, capítulo 10, del versículo 5 al 9. Nos dice la palabra del Señor en Hebreos 10, 5, 9. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Hoy disfrutamos nosotros de la victoria de Dios sobre nuestros enemigos. ¿Cuáles son sus enemigos? ¿Será el vecino? ¿Será el hermano? ¿Será la esposa? ¿Serán los hijos? Esos son sus enemigos. Nuestros enemigos, la palabra de Dios dice que es Satanás, el pecado y nuestra propia carne. Sobre todas esas cosas, tenemos la victoria en Cristo, porque Él ya lo hizo en la cruz. Jesucristo es la única persona que podría servir como sustituto para el hombre, porque Él estaba sin pecado alguno. Nosotros no lo podríamos hacer, Él sí lo hizo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que venir a la iglesia, congregarnos, porque vivimos para el Señor, en gratitud por lo que Él ya hizo por nosotros, sirviéndole. ¿A quién le servimos nosotros? ¿Al hombre? Le servimos primeramente para la gloria de Dios, pero Dios nos ha puesto también como iglesia para que nos sirvamos como hermanos, en comunión unos con otros. En la muerte vicaria del Señor Jesucristo, no solo tenemos esperanza para esta vida, sino para una vida mayor, la vida eterna junto a Él. Pero mientras esto suceda, amados hermanos, debemos de obedecer la palabra, cumplir la gran comisión, servir con los talentos y dones que Dios nos ha puesto en nuestras manos
llevar el evangelio de Jesucristo a otros, proclamando las buenas nuevas de salvación. Recuerde, es en Jesús, no en el Papa, no en los santos, no en la Inmaculada, en los sacerdotes o en los sacrificios. No, es en Jesús en que vemos la gran historia de redención de Dios para su creación. Él es el centro, es el cumplimiento y el rostro de la misma historia. Podemos conocer muchas historias en este mundo, pero la historia más grande es la del Señor Jesús, que ha permanecido para siempre. Entonces, alabado sea el Señor, amén, amén, por la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz. Mire, esa es una victoria que debemos de celebrar todos los creyentes, todos, sin excepción alguna. Porque esa muerte nos dio vida a nosotros. Donde estábamos muertos, trajo vida a nuestros corazones. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No pudo. La ofrenda más perfecta delante del Padre no fue la que ofrecieron los sacerdotes levitas en su tiempo, porque esto fue temporal. Cristo fue la ofrenda perfecta, aceptable y aprobada delante del Padre para cada uno de nosotros. Mire, si nosotros pagáramos nuestra propia pena, entonces estaríamos sentenciados. No podemos hacerlo. Estaríamos salvándonos a nosotros mismos. Pero si nosotros reconocemos la necesidad de un Salvador y reconocemos que no tenemos la suficiente capacidad para poder salvarnos y creemos por la fe en la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo, tendremos redención y vida eterna. Mire, por lo tanto, el pecador solo tiene dos alternativas. Él debe de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. O la otra, ser destruido en la segunda muerte. Un pecador no pudo haber sido sustituto de otro pecador. Porque todos nacimos pecadores. Entonces Dios respondió con alguien santo, justo, sin pecado alguno, nuestro Señor Jesucristo. Tampoco un ángel podría haber servido de sustituto hacia el hombre. Tampoco los animales. Entonces vemos esa historia de gran redención que trajo Cristo a nuestras vidas. Nuestra esperanza, amada iglesia, es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso velemos y oremos, preparémonos para recibir a Él en las nubes. Cuando ese día se toque la gran trompeta, estemos listos, estemos preparados. Mire, sin amargura, sin rencor, sin odio. Desechemos todas aquellas cosas que están en nuestros corazones y dejemos que solo el gozo de Dios nos ayude a fortalecernos cada día. Vamos a pasar ahora a la Santa Cena del Señor y vamos a dedicar este tiempo con gozo también al Señor, recordando su muerte, resurrección y vida. Y a los hermanos del coro, a nuestros hermanos servidores, que estén en sus puestos. Pero antes quiero recordarle cuál es el propósito por el cual nosotros tenemos esta Santa Cena del Señor. Ya lo hemos dicho en la meditación de hoy en día. Pero recuerde que tenemos que hacernos un autoexamen de conciencia y de arrepentimiento a nuestros corazones. Porque eso no agrada al Señor. Tenemos que prepararnos para ese inminente arrebatamiento en las nubes con nuestro Señor Jesucristo. También anunciar que como iglesia fuimos comprados con la sangre del Cordero de Dios y tenemos ese beneficio como una bendición. Y nos recuerda que Él está vivo
y regresará. ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena del Señor? Todo aquel que haya habido en arrepentimiento y que por la fe haya recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. No es apropiada para los niños pequeños, que aún no tienen ese discernimiento afinado, podemos decir. Vamos a pasar a un himno y quiero que usted medite en este mensaje, en esta palabra que ha recibido hoy en día, y que tome la Santa Cena del Señor en agradecimiento y con gozo, que pueda decirle al Señor: me arrepiento de aquellas cosas que no te agradan. Incline su rostro ahí y vamos a escuchar el himno. En reverencia a este momento, amados hermanos, le pido poderse en pie, por favor. Vamos a dedicar al Señor la Santa Cena. Nos preside el siguiente versículo de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que antes os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan,
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos el vino. Para terminar la lectura, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuántos esperan la gloriosa venida del Señor Jesucristo? ¿Y quién en su rostro vamos a orar? Padre amado, te damos gracias en esta mañana que nos permitiste poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje de las 9, también por el mensaje que estamos dando hoy, Padre. Señor, te pedimos que podamos reflexionar y que nuestros corazones podamos llevar, Señor, las marcas que tú hiciste en la cruz del Calvario. Que cada día recordemos la promesa, Señor, de salvación y de gracia que tú nos has dado. Por medio de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos todo. Amén y amén. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes, amados hermanos. Que Dios les bendiga.